Hola, bienvenidos, dando inicio una vez más a nuestra clase después de un periodo de descanso como resultado de celebraciones, pero listos para volver una vez más a enfocarnos en aquello que es vital, intenso, y sobre todo la clase de hoy va a ser muy demandante porque tenemos un tema muy crítico que el apóstol enfrenta y no es exclusivo del pasado. Esta es una condicionante que estaremos viendo día a día porque actualmente existe un alto índice de incremento en la búsqueda del espiritismo, de la hechicería y de todas estas condicionantes que muchos cristianos son atrapados, incluyendo creen que es un don, que es un regalo del cielo, poseer ciertas inclinaciones que, debo de reiterarles, son una maldición. Así que vamos a orar y agradecer al Señor por los que estamos aquí presentes y a través de las redes sociales. Bienvenidos. Ya alentarles para que se alejen de los distractores, mantengan toda su atención, listos para empezar la clase y no se pierdan un momento. Sus preguntas, aportaciones son bienvenidas, así que trataremos en lo posible de contestarlas y hacer de este estudio no algo aburrido. Estamos entrando en la faceta donde lo espiritual cada vez amplía nuestro horizonte y debemos recordar que somos llamados a vivir en el espíritu y no en la carne. Somos llamados a discernir lo espiritual con lo natural también. Así que es muy importante que nosotros vayamos adelante. Bien, vamos a leer el capítulo 16, verso 16 del libro de los Hechos. Pero antes vamos a orar, por favor, alguno de ustedes dirija la oración pidiendo dirección, revelación, y el Señor abra nuestro entendimiento. Padre, te agradecemos una vez más la oportunidad. Gracias, mi Dios. Escudriñar tu palabra, Señor, oh Padre. Te agradecemos tus bondades. Que atesoremos en nuestro corazón, Señor, y sea esa lámpara. Oh Altísimo. Pasos, Señor. Abre nuestro entendimiento, ayúdanos a retener, Señor, oh Padre. Sí, Señor. Dios eterno, Señor. Que cada día, Señor, mi Dios, gracias, Señor, oh Padre, sobre el orden de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, permíteme leer los primeros 3 versos de este capítulo 16, iniciando el verso 16. Aconteció que, recuerda, esa palabra aconteció es el resultado de un ayer o de un pasado, y ahora está escribiendo lo que resultó después de esa condición. Eso es muy importante, que cuando tú y yo leamos tengamos muy claro lo que significan estas palabras. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, ¿por qué dirá nosotros? Lucas está entre ellos. Daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Este punto que hoy estamos viendo nos va a permitir asomarnos o introducirnos en algo de mayor intensidad. No es un tema del ayer, reitero, es una condición que tarde o temprano tú en lo personal probablemente lo vas a enfrentar. Tarde o temprano todo creyente va a encontrar fuerzas opositoras de una manera que ni te imaginas. Y entonces vas a decir qué hacer, cómo hacerlo. Ese es el propósito de prepararnos. La Biblia nos está dando todos los recursos necesarios para saber cómo enfrentar los posibles escenarios que el día de mañana viviremos. Pero
Nuestro propósito no es conocer más al enemigo, nuestro propósito es tener una mayor comunión y una relación con el Señor, y esto es un aspecto secundario, pero al final forma parte de nuestra formación espiritual. Bien, el tema que tenemos hoy es cautivos, liberados o libertados. Recordemos que en Filipo no existía una sinagoga. Las mujeres se reunían a un lado del río para orar. Así que la primer cautiva liberada fue Lidia. Recordaremos que fue la primer mujer o la primer persona convertida en Europa. Y pareciera ser que la reunión sabatina se había convertido en una reunión intensa, en una reunión donde se iba no solamente a tener un tiempo de comunión con Dios, sino a una mayor intensidad, a una búsqueda más profunda. Y entonces podemos decir que la predicación del Evangelio tiene un enorme poder para libertar y transformar a las personas sin importar sus antecedentes, sin importar su condición actual. Ese es el mensaje del Evangelio. Es poder de Dios, lo decía Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y es que cuando nosotros aceptamos a Jesús y caminamos con Él, deben existir elementos que muestran que hay cambios en nosotros. Cambios en nuestra manera de pensar, de actuar, inclinaciones, deporte, en fin, en cualquier ámbito hay una gran cantidad. Y eso es un aspecto que debemos entender. ¿Por qué fue esta introducción? Por precisamente la experiencia que Pablo ahora experimenta. Y Lucas nos declara exactamente cómo han sido o cómo serían estas cosas. La esclavitud en el tiempo de Roma era una crítica situación. Era el peor azote que en cualquier lugar donde no existe libertad es lo más anhelado. Entre seguridad y libertad no hay punto de comparación. Muchas personas escogerían seguridad, pero lo más valioso es la libertad, no la seguridad. Eso es lo más importante. Cuando una persona tiene la libertad, determina su presente y su mañana, decide cómo y qué hacer. Pero cuando una persona pierde el tesoro más valioso que posee, es decir, su capacidad de elección, su libertad, se convierte entonces en alguien que está bajo la autoridad de otro, y se convierte ya en un título muy específico, en un esclavo de quien gobierna, domina y determina hacia dónde van, qué hacer y lo que esa persona debería realizar. Son propiedades para las personas que tienen a los esclavos. Fíjate qué increíble, ¿verdad? Que las personas pueden verse como objetos, no como seres humanos. Y la esclavitud despoja a las personas de esa cualidad para convertirlas en objetos. Cuando tú lo ves en cualquier lugar, y eso es lo que el enemigo principalmente hace con los vicios, que los tiene atrapados y ya no son personas, son objetos al mejor postor. Qué terrible. Por eso este momento que vamos a tener debe ser muy, muy amplio. Yo te sugiero que cualquier duda, cualquier pregunta es muy importante por el tema que vamos a tocar aquí. La vida de oración es una realidad que es visible. En otras palabras, para muchos creyentes no es tan claro si oramos o no, pero el enemigo conoce exactamente dónde estamos parados, qué hacemos y dónde está nuestro respaldo y nuestra fortaleza. Cuando Pablo, Silas, Lucas, Timoteo caminan hacia la oración, repentinamente una jovencita se une a ellos. Pero esta jovencita no lo hace con el mismo propósito. Ella tenía otras perspectivas y con otros intereses más allá
de lo que se pudiera pensar. Al principio no fue fácil identificar lo que Lucas ya anticipadamente nos menciona ahora, que tiene un espíritu de adivinación. Porque luego viene la pregunta, ¿por qué Pablo no la expulsó en el mismo instante? No era fácil detectarlo en el primer momento. Eso es algo que tú y yo tenemos que colocar muy claramente. Por eso aquí estamos. Así que esta joven tenía una terrible esclavitud, y en dos aspectos. El primero, era una esclava física, es decir, era propiedad de quienes la habían adquirido. Ella era un objeto a través del cual estaban generando altos ingresos, puesto que vendía sus servicios al mejor postor. Pero la peor esclavitud que una persona puede tener es la espiritual. Ese es el segundo punto. La Biblia dice que cuando alguien es vencido por otro, es esclavo del que lo venció. Y cuando esa esclavitud es intensa, supera fuerzas, supera reacciones, tiene el control total de todas las cosas. Y es lo que vamos a ver en parte hoy. ¿Qué sucede con este tipo de personas? ¿Realmente ellas deciden su presente? ¿Esas personas tienen la capacidad de pensar y determinar qué van a hacer? ¿O son manipuladas por una fuerza superior invisible que dicta las órdenes y no pueden oponerse al respecto? Esto es algo que tenemos. Eso es lo que estamos hablando hoy. Por eso esta clase es demasiado importante. Muchos creyentes no desean integrarse o entrar en este tema porque creen que es algo inofensivo, es algo que ya fue en el ayer, pero se les olvida que el enemigo, aunque está derrotado, no fue aniquilado. El enemigo continúa actuando de una manera intensa, aguda, no da treguas. Es un enemigo implacable, no tiene misericordia, no conoce los límites. Solo cuando el Señor declara la palabra es cuando se detiene. Mientras tanto, su propósito, ¿cuál es? Hurtar, matar y destruir. Recuerden, esa es la meta que el enemigo tiene enfrente. Así que Pablo estaba viendo un problema social. La esclavitud. Y es aquí donde también tengo que hacer un breve paréntesis. A veces creemos que la iglesia debe involucrarse tanto en los aspectos sociales que se le olvida la prioridad, la misión y el propósito para el cual fue llamada al problema espiritual antes que el social. Y la iglesia no debe invertir el orden de prioridades, porque cuando nosotros queremos hacerle a las personas la vida más fácil, perdemos su salvación. Pablo conocía este hecho, pero su prioridad no fue hablar o incitar a otros para librar a los esclavos de este azote social. Tenemos que colocar muy claramente esos aspectos, porque el humanismo dentro de la iglesia está despojándonos de la prioridad que debe ser ir y predicar el evangelio, hacer discípulos, libertar a los cautivos. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Qué estaba sucediendo? Lucas coloca un distintivo acerca de esta chica, que no se nos menciona su nombre, no se nos menciona su edad, ni cómo fue que ella entró en este tipo de esclavitud. Solo Lucas está más interesado en denotar el punto de donde procede y cuál es la acción a la cual se va a ejecutar. Dice el verso 16 que esta chica tenía un espíritu de adivinación. En otras palabras, ella no tenía un espíritu. Eso es algo que tengo que subrayar. Ella era poseída por un espíritu. Es muy distinto. Porque a veces tiene un espíritu como si ella fuera la que controlara. No. El espíritu controlaba, el espíritu de adivinación controlaba a esta muchacha. Eso necesitamos
puntualizarlo, ¿no? Porque para nosotros el término es muy familiar. Tiene un espíritu de adivinación. No. El espíritu de adivinación ahora tenía el control de esa chica, de su mente, de su voluntad, de su cuerpo, que es muy distinto. Ese es el punto cuando hablemos acerca de aquellos que estaban exorcizando. ¿Qué sucede con los que son poseídos? Esto es algo que tenemos que colocar. No me gusta ser fan o hablar mucho del adversario, porque luego la mayoría, un guerra espiritual, y empiezan a danzar, y todo es porque le dan tanto crédito al enemigo que se les olvida que el que está en nosotros es mayor, que no vivimos ni para servir ni para amedrentarnos del enemigo, vivimos para alabar, servir y agradar a nuestro Dios. Eso es algo que tenemos que tener muy claro, pero no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, no podemos ser ignorantes, pero sí necesitamos puntualizar que aprender cómo y por qué nos permitirá entonces ser más efectivos en servir a Dios y en servir a otros. Esta chica tenía un espíritu de adivinación. Esta palabra, putson, que está aquí, es acerca de un lugar en Grecia. Y la idea transferida es de la cultura helenística acerca de que Apolo había matado a aquella serpiente o dragón llamado Pitón, y de esta manera tenía el control sobre el predecir o el hablar, declarar acerca del mañana. La sacerdotisa del templo de Delfos en Grecia era una mujer que prestaba su cuerpo, su persona, para que el espíritu entrara e hiciera las declaraciones en relación a eventos, circunstancias, personas, momentos. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo no puede actuar de una manera invisible. Y eso necesito volver a subrayar muchos aspectos. Muchos creyentes, ¿sabes que el espíritu para allá? Y el espíritu, los demonios son espíritus, pero no pueden accionar a menos que no tengan un cuerpo visible, un cuerpo tangible como es un cuerpo humano. ¿Vamos bien? Para que no salga el día de mañana, ay, es que el espíritu vi que volaba y que... El espíritu es invisible, mi amigo. Por eso todas las personas que tenían un conflicto como esta chica, era su cuerpo físico que se requería para las manifestaciones que el enemigo trataría de hacer. ¿Comentarios? Qué importante esta clase. ¿Comentarios? ¿Vamos bien entonces? ¿Sí? Vamos a leer 1 Corintios 10, 20. ¿Qué sucede? El apóstol Pablo, conociendo precisamente la cultura helenística o grecorromana, le habla a la iglesia de Corinto para expresarle que precisamente la filosofía, la cultura y las prácticas en la cultura grecorromana se estaban convirtiendo en un escenario donde propiciaban al enemigo entrar, tocar o trastornar la vida de las personas como resultado de adentrarse en una esfera de la que ellos no conocían, pero que el enemigo es tan sutil, tan agudo, que precisamente preparaba el escenario con el propósito de atraer a los cautivos, propiciar que ellos mismos entraran en esta condición. 1 Corintios 10, 20, por favor. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué estaba resumiendo el apóstol? Que las prácticas religiosas se estaban convirtiendo en un medio, en un vínculo, donde los no creyentes al practicarlas estaban abriendo puertas donde el enemigo, en el nombre de sus deidades o en el nombre de sus supuestos dioses, tenía acceso a lo profundo de cada una de esas personas y ahora se estaba convirtiendo en el amo de ellas. Wow.
Dice la Biblia que la maldición no viene sin causa. Recuerden eso. Porque luego llegan, pastor, ¿qué cree? Pasó esto en mi casa. Ay, ay, ay. A ver, ¿estabas viendo la tele o qué? No. El enemigo no puede entrar a menos que no se le abra una puerta. Así que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto algo que ellos conocían de primera mano. Porque toda la continua condición de prácticas paganas religiosas no eran simplemente una práctica para alabar o adorar a un Dios, se estaba convirtiendo en el escenario que el enemigo estaba captando adeptos, captando a las personas para entonces tener una puerta abierta donde transitar y el día de mañana hacer un daño terrible. Eso es lo que sucede con las personas que son poseídas. Porque en un buen momento dado en su vida hicieron un pacto, una búsqueda, cuija, carta, o sea, hay un enorme espectro de posibilidades dentro de esto que llamamos espiritismo, hechicería y todas esas prácticas que para algunos dicen es inofensivo. Eso en relación a ¿qué? Lo inofensivo parece ser atractivo, pero en el instante no parece ser crítico. Es la consecuencia de lo que sucede. Así que entonces, lo que está diciendo Pablo es que cuando las personas, sin darse cuenta y de buen corazón, van y se postran ante algo, ante alguien, dedican a sus hijos, llevan ofrendas o realizan algunas acciones aún conscientes, no lo están haciendo al Dios Todopoderoso. El enemigo tomará y usurpará esas posiciones que las personas consideran inofensivas para generar un punto donde puede penetrar y entonces las cosas van a cambiar. ¿Sí? ¿Comentarios? Así que entonces, resumiendo, Lucas escribe que esta chica tenía un espíritu de adivinación y debemos entenderlo en el contexto correcto. El espíritu de adivinación dominaba, gobernaba, tenía el control, manipulaba a esa joven. Eso es lo que necesitamos entender. ¿Ok? Lo vamos a ver en el endemoniado gadareno, lo vamos a ver en otro padre que va con Jesús y le dice, es que mi hijo se avienta al agua, se avienta al fuego. O sea, esto es lo que sucede, ya entraremos en más detalles, pero es importante esta clase que ustedes puedan tener el sustento bíblico real, el significado exacto de lo que las cosas están determinándose. No podemos ignorar ni cerrar los ojos, ni dejar de estudiar, porque esto sería limitarnos e impedir el día de mañana que seamos más eficaces en servir al Señor. ¿Sí? Estos últimos tiempos hemos visto un alto incremento de prácticas demoníacas. Hace unos 2 meses en Estados Unidos, el templo de Satanás, acaban de abrir otro nuevo. Ellos ahora están propiciando, alentar a las personas a seguir en sus decisiones de aborto, ellos de ayudarles, de aportar financieramente. O sea, estás hablando que ahora se están convirtiendo en salvadores, cuando en realidad su propósito es hurtar, matar y destruir, ¿no? Es como esa serie que algún día parecía el Hellboy, ¿no? Que ahora lo ven como héroe, hasta camisas, cuando es el diablo. O sea, necesitamos dar conciencia que nuestros niños lo entiendan. Porque antes era el villano, pero qué astuto el enemigo. Empezó a cambiar su estrategia con el propósito de hacer de los villanos los héroes. Wow, increíble, ¿no? Pero esto es algo que estamos viendo. Bien, ¿qué dice la Biblia al respecto? Primero, necesitamos puntualizar
La Biblia, es decir, la expresión de la voluntad de Dios desde el principio es ningún trato, ninguna práctica, ninguna mezcla con este tipo de condiciones. Vamos a leer Deuteronomio, por favor, 18, 10 al 12. Otro, por favor, Primera de Samuel 28, 3 al 7. Y otro, Segunda de Reyes 17, 17, por favor. ¿Qué estamos viendo? Estos tiempos se están caracterizando porque a través de las redes sociales, hoy ya puedes hacer tu cita con tu gurú. Hoy ya hasta un holograma te puedes tener en tu casa en el momento en que tú quieras, con la persona que quieras. Pero el conflicto mayor es que lo que está trascendiendo no es un holograma. Están abriendo una puerta para que un espíritu penetre a su propio cuerpo y sea dueño de él. Y lo dicen, ay, ¿por qué? Porque están entrando en una esfera de la cual conocen poco o no conocen, y el hecho de ignorarlo no significa el daño potencial al cual están en riesgo. ¿Sí? Deuteronomio 18, 10 al 12, por favor. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Vamos a decir, ni que practique ¿qué? Adivinación. Vamos lento. ¿Qué más? Ni agorero. Ni agorero. Ajá. Ni sortílego. Ni sortílego. Ni hechicero. Estos términos no son sinónimos de uno solo. Debo advertirlo, no tenemos el tiempo, ya habrá el momento de la clase, pero cada una de estas descripciones son muy diferentes. Tienen una inclinación para una práctica un poco similar, pero cada una de estas descripciones es una actividad distinta. Hechicero, sortílego, agorero, son distintos, porque todos tienen que ver con algo que hoy lamentablemente mucho en el cristianismo se usa. Yo decreto, los sortílegos, los agoreros, que decretan, atan. No tenemos tiempo para hablar todo eso hoy, pero esto es lo que estamos hablando. Por eso la Biblia no nos dice que tú y yo debemos decretar. No debemos nosotros utilizar palabras como esas, porque no está dentro de nuestro alcance. Por eso es lo que hace, lo que estaba mencionando en la lectura de Deuteronomio, es aquellos que ataban y desataban. Yo ato, yo desato. Ok, vamos adelante, por favor. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Wow, ¿qué catálogo tenemos? Como le digo a mi esposa a veces cuando vamos al centro, cada vez descubro una estampa citadina distinta. Digo, no me puedo acostumbrar a ver cada estampa que veo, pues siempre me sorprendo. Y así igual con este catálogo. ¿Cuántos vamos a contarlos? ¿Cuántos declaró él? No es el total, es una lista, pero no contiene todo lo que las naciones aledañas. 8, ¿verdad? No me equivoqué. 8. ¿Por qué el Señor lo prohibiría? Es la pregunta. ¿Qué piensan? ¿Por qué lo prohibiría? ¿Cuál sería la razón? Comentarios. ¿Por qué sería la razón? ¿Por qué era una farsa? Porque era algo ingenuo, o porque tendría una gran realidad espiritual donde era posible quedarse atrapado. Dios nunca ocultó esto. Pero ¿cuál era el propósito? Fíjense qué ironía, al final de la lista dice, nadie que consulte a los muertos. ¿Cómo? Y en otra escritura dice, ¿cómo consultarán a los muertos por los vivos si nosotros tenemos al que vive, al que está sentado en su trono? El espiritismo en todas estas esferas tienden
hacer un catálogo o un abanico de posibilidades para las personas acorde a sus inclinaciones. ¿Cuál es el propósito? Atraer su atención y después que tiene su atención, hacerlos esclavos de aquello a lo cual ellos están rindiendo. Qué tremendo, ¿no? Segunda de Samuel 28, por favor, 3:7. ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Recuerden, esta es una clase un poco impactante, demandante en este tema que necesitamos llevar a cabo. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. ¿Por qué? Porque había antes... En la clase está mal, le pusieron 28:37. 28:3 al 7, gracias. Porque previamente Saúl había expulsado a todos los adivinos y a todos los hechiceros, porque qué terrible, los tenía dentro de su territorio. Cuando Dios había dicho: yo soy un Dios santo y tú debes ser santo y el lugar donde habitas debe ser santo. Era una contaminación espiritual increíble. Pero ¿qué hizo Saúl? Conociendo la verdad, no se aferró a la verdad, sino que la desechó y fue y buscó a una mujer que le adivinara. ¿Qué era lo que tiene? ¿Qué es la palabra adivinar? La palabra adivinar tiene una connotación de augurio. ¿Recuerdan esa palabra? La espada del augurio, de las caricaturas que los niños veían. Entonces ya saben, augurar es decir algo que posiblemente pueda ocurrir. Augurio. Por eso cuando nosotros vamos a dedicar un negocio o algo, no usamos la palabra, y se me fue ahorita, inauguración, porque ese es de augurio. Gracias. Inauguración es decir, quién sabe cómo será, quizás funcionará y a lo mejor quién, ¿no? Lo que hacemos es dedicar el negocio al Señor, que es muy distinto. Por eso la palabra, o iglesias, vamos a inaugurar la iglesia. ¿Y yo qué? No, aprendamos un vocabulario, no podemos inaugurar, porque eso está hablando de una connotación con un ámbito espiritual crítico. ¿Sí? Tiene que ver la adivinación con predecir el futuro, o ciertos eventos, o declarar algunas cosas. Así que Saúl estaba buscando que fuera la mujer de Endor a decir lo que él quería escuchar. Ahora, reitero, el Señor ha prohibido todas estas prácticas por razones obvias, contundentes. Su pueblo no debe tener ninguna práctica oscura, porque si queremos saber algo, Dios es el que conoce todas las cosas. Las prácticas de todas esas naciones aledañas a Israel se habían convertido en seguidores de estas condicionantes, y ahora ellos vivían bajo las condiciones de un ámbito espiritual crítico, donde dedicaban a sus hijos a la muerte, los quemaban vivos. ¡Qué increíble! Segunda de Reyes 17:17, por favor. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Para Dios estas prácticas no son aprobadas. Pero cuando te desligas del ámbito espiritual del Señor, la gran mayoría de personas trata de encontrar refugio, respuestas, seguridad, solución a la problemática que están enfrentando.
Y en algunos casos, cuando dicen, mira, le atinó. ¿Qué sucedió con ese le atinó? Se convirtió en el gancho donde se quedaron y se quedarán atrapados ellos y a quienes ellos lleven, del cual lazo nunca podrán desligarse, porque ahora pertenecen a quien le rindieron su voluntad. Ese es el punto crítico de lo que estamos hablando. Por eso la Biblia dice que cuando alguien es vencido por otro, ya perdió su capacidad de elección. Ahora es un esclavo de quien dicte las órdenes, cuándo, cómo y dónde. Por eso el poder del Evangelio es libertar a los cautivos, físicos como espiritualmente. Por eso el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, Lucas 4:17. El Espíritu del Señor está sobre mí porque por cuanto me ha ungido para traer libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para abrir los oídos a los sordos. Ese es el propósito del Evangelio. Nosotros tenemos un poder superior al del adversario. Fuimos investidos con algo mayor que lo que el mundo tiene. Por eso dice la Biblia que mayor, es decir, el Espíritu Santo cuando habita en ti y en mí, es mayor que el que está afuera. El Espíritu Santo no conoce un oponente superior. Todos están derribados ante Él. Pero en el ámbito cristiano, a veces en la iglesia, tenemos problemas porque, como esta chica que adivinaba y decía el futuro, algunos creen tener un don. Es que yo veo el mañana. Y es que veo cosas y dices, el enemigo siempre tratará de imitar los dones. Y en algunos casos va a tratar de introducir. Nosotros tuvimos un tiempo una bruja en la iglesia, qué triste, que parecía cristiana. Qué terrible. Parecía cristiana, pero no te das cuenta porque los que están alrededor también eran brujos, porque les gustaba que les hiciera limpias. O sea, y tienes que entonces orar. Por eso podemos decir que no es fácil. Tú no sabes cuánta gente está en la iglesia. Es más, el mismo Señor Jesús en la sinagoga se encontró a uno que tenía también un espíritu inmundo, es decir. Pero esto es algo real. La bruja no va a venir así como las vemos con la nariz larga, con acá, y no, olvídalo, no son así, no son así. Pero es muy importante entonces que enseñemos en la iglesia que Dios no da dones de adivinación. Los dones son colocados en un orden que el Espíritu Santo a través de Pablo coloca en el libro de Corintios. Una vez me tocó ir a evangelizar a una señora que tenía este espíritu de adivinación, o más bien el espíritu de adivinación la poseía. Y salimos, y ella vivía por aquí, por cerca de aquí. Y nos recibió muy amable, pasen, y empecemos a compartir del Evangelio. Y me dice, ay, qué bueno que toca eso, Dios me ha dado un don. ¿Dios le ha dado un don? Pues yo preguntando, sí, mire, puedo leer las manos, puedo ver lo que las personas tienen, y yo empecé a darle vueltas, ¿no? Y tuve que ser honesto y decirle, eso no procede de Dios. ¿Qué? No. Tienes que ser claro y contundente. Para ella le fue el horror de su vida creer que estaba sirviendo a Dios y hacer un favor a las personas cuando en realidad estaba siendo un emisario del enemigo para seguir llevando a las personas cerca de él.
Qué importante entonces es que nosotros también aprendamos en la iglesia. Cuando alguien dice, veo, pienso, tengo, es necesario que nosotros nos demos cuenta que en la vida del Espíritu es importantísimo observarlo. Porque tenemos de una década para acá una gran cantidad de que yo te veo sentado en un trono con riquezas y una enorme cantidad de mentiras que precisamente es lo que el enemigo ha tratado de colocar. Qué tremendo, ¿no? Sí, Omar. No, sí, o sea, pero también en su irrealidad, yo conozco muchas personas, pero de veras es una irrealidad en la que viven y todo lo justifican irracionalmente. Uh-huh. Porque, mira, si no matan a uno cada 3 meses es poquito. O sea, los matan, les pega cáncer, se enferman muy fuerte, Ajá. Y traen collares a todo lo que da, pero pues, o sea, Sus amuletos. sí, o sea, te das cuenta de tanta muerte Sí. alrededor de ellos, de tantas enfermedades alrededor de ellos, tanta maldad alrededor de ellos. Uh-huh. Y no tienen ese discernimiento de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y tampoco tienen el discernimiento de esa esclavitud, de ni siquiera poderse levantar a recoger una moneda porque se lo prohíben, de estar dando cosas, o sea, yo conocí, acaban de matar a un amigo hace como 15, 20 días. Él era seguidor del diablo, él tenía tatuada incluso la Biblia del diablo, tenía la Biblia del diablo o tenía tatuado el diablo, no me acuerdo, ¿sí? Entonces, o sea, gente con la que convivía hace 10 años o 8 años, ¿no? Pero que se fueron involucrando más y Así más, es. y arrancando primeramente con la baraja, y después cosas irracionales, o sea, la esposa que se bañó desnuda enfrente del brujo, o sea, tú dices, ¿cómo es posible? Uh-huh. ¿No? Exactamente. Y que no puedes creer, sí, o sea, los conozco bien, conozco sus altares porque voy a sus casas y pues de repente no, pues ahí está el altar, y ahí está el cigarrito de mota, ahí está el Wow. ahí está, o sea, conozco personas que cargan un coco para todos lados. En serio, un coco, no sé qué tenga que ver el coco. Dije, para el calor, ¿no? No, es que ahí está el coco, está el diablo. Rómpetelo de una vez, vamos, no. Sí, o sea, y no captan en su vida que están totalmente esclavizados. Así es, han perdido. Y muerte tras muerte, Sí. tras muerte tras muerte. Esa es la lección del adversario. Jesús lo dijo. El enemigo tiene una misión específica: hurtar, matar, destruir. Están tan cegados que viviendo la vida alrededor del brujo, de la hechicera, de la persona, o sea, ven el entorno y dicen, no, de todas maneras, él me va a ayudar, y la casa toda espantosa, o sea, la otra ya muriéndose porque por dentro se está comiendo, y de todas maneras... Recuerden que el enemigo tiene una habilidad increíble. Si algo conoce es el corazón de las personas. Si en algo va a tratar de influir, aún para muchos que eran intelectuales, a través de este medio. Hay una escritura en 2 Corintios 11, 13 al 15. Y nos vamos a dar cuenta que una característica del enemigo es que siempre va a aparentar lo que no es. Lo que las descripciones estaba dando Omar es el resultado de lo que un buen día esas personas jamás pensaron que se iban a convertir. Fueron sutilmente atraídos a un fraude cautivante, del cual les fue imposible salir, porque ya no hay regreso. El enemigo es sin misericordia. El enemigo usa a las personas y las desecha.
pero no las desecha temporal, para siempre. Le hacen un servicio y acaba con ellas. Eso es algo que la gente necesita entender. Vamos a leer 2 Corintios 11, por favor, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Estos son qué? Vamos a darle despacito. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Les digo? Sí. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo adversario tiene la habilidad de presentarse como las personas quieren verlo. ¡Qué increíble! Y él puede engañar, porque esa es, ahora sí que es su naturaleza. El engaño es el que inventó él. Él es el amo de la mentira. Él puede hacer de la mentira una verdad. Y él puede hacer de la verdad el peor engaño. O sea, tiene una enorme habilidad. Pero ¿qué hace? El apóstol Pablo está dándonos un destello de quién es esa personalidad que llamamos el diablo. Un personaje con un alto grado de capacidad, de agudeza, que puede utilizar cualquier condición para hacerle creer a una persona que está viendo lo mejor que le pudo haber pasado en su vida. Disfrazarse como ángel de luz, está diciendo, es hacerse pasar por lo mejor que pudo haber encontrado. ¿Qué está sucediendo entonces? Regresemos al verso 17 de esta lectura. ¿Por qué? Porque es el disfraz del engaño el que estamos viendo. Sí. No, y además analizan sus creencias intelectuales, o sea, tienen una ideología atrás que los solventa y los sustenta, y lo analizan, ¿sí? Uh-huh. O sea, tienen sus evangelios, o sea, tienen sus, o sea, sobre todo esta vez que vi a 3 personas, todo estaba basado en lo que decía este señor de acá del pueblo de no sé dónde, Sí. Basado a este libro que iba a suceder esto, y yo ya te lo había dicho, y fíjate por qué no hiciste caso, y pues igual no me quise meter en absoluto ahí, pero sí decía, bueno, pues ya sabía por qué no me hizo el paro. Exacto, es como las mujeres que te bancotan en la calle y te dicen, ¿le puedo leer su suerte? Y de ellos no te puedes burlar. No, Sí, no. Está muy, muy pesado Es lo que siempre hemos dicho. La mirada, y la gente es mala. O sea, El Señor Jesús es mala. nunca se refirió al diablo de una manera despectiva. Nunca. Él siempre lo consideró cuál era realmente la posición, el príncipe de este mundo. Él nunca lo minimizó. Y yo escucho a muchos que dicen, pégale al diablo, macháquelo y dele. Y No conocen al mal. es que ese es el problema. Debemos tener precaución, porque estamos tratando con un ser que si no estuviera Cristo a nosotros ya nos hubiera desbaratado en un instante. Esa es la diferencia. Pero como es mayor el que está en nosotros, debemos tener cuidado. O sea, el Señor Jesús siempre colocó una postura de respeto al adversario. Si se fijan, nunca lo minimizó, lo subestimó, nunca habló de una manera despectiva. Aunque él dijo, es el tiempo que va a ser juzgado, pero nunca habló de una manera en que una gran mayoría de creyentes se burla o se jacta de ser ahora creyente. Bien, verso 17 dice que esta chica, siguiendo a Pablo y a nosotros, ahí se incluye Lucas ya, daba voces diciendo, estos hombres son hijos del Altísimo, ¿no? Siervos del Altísimo. ¿Qué está sucediendo aquí? Esta chica se unió de una manera inesperada al grupo de misioneros. Pero la pregunta debería ser entonces, ¿por qué?
tenemos que llegar a una conclusión de que ella no iba a anunciar el evangelio, pero ella dijo dos verdades que estaban ahí. La primera, mencionó quiénes eran esos hombres, a quién pertenecían. Y el segundo mensaje es cuál era el contenido de esa palabra y la trascendencia de esa palabra. ¿Qué estaba sucediendo? El disfraz aquí es donde entraba. Su interés, recordemos que ella era un instrumento del enemigo para tratar como ángel de luz de presentar un panorama grato, hermoso, cuando en realidad era todo lo contrario. Sus intereses no fueron promover el evangelio, servirse del evangelio para decirle a todas las personas o la población donde estaban que como ella era conocida como adivina, ahora ella estaba anunciando quiénes eran estos hombres para sacar provecho de sí misma e incitar a las personas a seguir buscando la adivinación y practicarla, sabiendo que estos hombres en realidad eran eso. ¡Qué tremendo! ¡Qué engaño! ¡Qué engaño! Pero ahora viene una pregunta: ¿por qué Pablo entonces la escuchó por días? Si alguien se movía en la vida espiritual era Pablo. Si alguien tenía dones era Pablo. Lucas no nos da la respuesta del por qué Pablo se esperó tanto tiempo. No nos dice. Entonces tenemos que, de acuerdo a lo que leemos y lo que está ahí, tenemos que extraer entonces las lecciones que necesitamos. ¿Por qué? Porque la primera es, ¿cómo sabía esta chica quiénes eran? Wow. Déjenme decirles algo que a mí me cuesta trabajo. Algunos escritores han dicho que era el Espíritu Santo hablando a través de ella. Así como dijo Omar, es inadmisible que un vaso sucio pueda ser usado para alguien tan puro y tan limpio como es el Señor. Santiago dice que de una misma fuente no puede brotar agua amarga y agua dulce. Eso es inadmisible, pero ustedes lo van a ver, y cuando lean algo así necesitan sacar sus propias conclusiones de lo que sabemos, porque algunos teólogos han escrito que es la voz del Espíritu Santo a través de ella. ¿Qué sustento lo das? Porque ella declaró que eran hijos del Altísimo. Son posturas que ustedes necesitan conocer, evaluar y mantener firme. Por eso no todo lo que se escribe, no todo lo que se maneja como evangelio o escritores cristianos son cristianos. Necesitamos tener mucho cuidado al respecto. Pero entonces, ¿cómo es que ella sabía? ¿Quién le anunció? ¿De dónde extrajo el contenido? Si era la primera vez que los veía. La Biblia se interpreta por sí misma. Este acontecimiento entonces no era algo nuevo. Ahí en sus hojas vamos a leer. Aquí escribí algunos, si lo pueden leer. Marcos 1:24, 3:11, si alguien alcanza a ver. A cada uno agarres, tome por favor uno de esos textos que tenemos aquí. ¿Qué está sucediendo entonces? El enemigo tiene un gran conocimiento de quién es Dios porque estuvo con él. Recuerden, el enemigo estuvo en el cielo, conocía al Señor, sabía quién era, pero también conoce a los siervos del Señor. Mencioné que la oración es un medio que nos permite tener comunión con Dios, pero esa comunión que parece invisible para el adversario es muy visible. El adversario conoce perfectamente cuándo, cómo y dónde caminamos. Él sabe exactamente si estamos con el Señor o
sin el Señor. ¿Sí? El primero, por favor, estamos hablando que el Señor Jesús entra en el escenario. Ahora, es importante lo que voy a mencionar. El enemigo, cuando encuentra al Señor o a un siervo de esa magnitud, no va y se esconde, se acerca y se declara abiertamente. ¡Qué tremendo! Vamos a verlo. Marcos 1:24, luego 3:11 y Lucas 4:34 y así, por favor. Diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Sé quién eres. ¿Conoces el propósito por el cual Jesús había venido? ¿Quién le había dicho al espíritu inmundo que era Jesús? Ellos conocían precisamente quién era. Recuerden, cada encuentro que el Señor tuvo con este tipo de condiciones o de seres, Jesús no fue y levantó piedras. Ellos vinieron al encuentro de Jesús. 3:11, por favor, de Marcos. Y luego Lucas. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? El enemigo tiene una clara concepción de quién es el Señor. Por eso, cuando estos misioneros están caminando, esta mujer o esta joven declara lo que sabía. ¿Quién? ¿Ella? No. Su intelecto estaba ausente, su voluntad estaba dominada, su capacidad de determinar su presente no existía. Ella estaba siendo manipulada, gobernada, dirigida por lo que la poseía. Recuerden. Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble. Pero eso es lo que sucede. Lo que Omar estaba comentando es precisamente una evidencia actual de lo que el enemigo es capaz de hacer. Gobernar voluntades, vidas, conducta, gobernar acciones. ¿Por qué? Porque son espíritus manipuladores que solo requieren de un cuerpo físico para exponer lo que quieren hacer. ¿Ok? Vamos a ver Lucas 4:34, por favor. Y el verso 41 también. Diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. Yo te conozco. Esa frase, recuerda, es muy repetitiva. Jorge, también está mal, le pusieron 34. 4:34. Puso ahí, pusieron 24, 34, 41. Ok, bueno, eso lo ponemos ahí. 4:34. Sigue verso 41, por favor. Del 4:41 debe ser. Dice: también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Sabían, conocían. Recuerden, ese era el punto por el cual esta chica sale, se une al grupo y va como una pregonera, anticipando. Yo creo que iba adelante, metros adelante, diciendo: escuchen a estos hombres que son siervos del Altísimo. Ellos les vienen a anunciar el camino de la salvación. Imagínate el diablo anunciando la verdad. ¿Cuál era el propósito entonces? Usurpar una posición, como ya vimos, como ángel de luz, para atraer, como dijeran algunos, agua a su propio molino. Es decir, para servirse del evangelio y propiciar a sus intereses perversos de seguir manipulando, poseyendo a las personas para que ellos continuaran creyendo que esa chica tenía un espíritu de adivinación y era lo que se debía hacer. Bien, Lucas, por favor, 8:28. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz:
¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Por qué era la pregunta? Si se han fijado, en la mayoría de estos textos siempre viene otra frase que dice, ¿por qué nos vas a atormentar? Porque si ellos tenían el dominio de un cuerpo o de una persona, estaban cómodos. Pero cuando eran expulsados de un cuerpo, ese era su mayor y más grave dolor, porque no podían estar en una condición de seguir haciendo las cosas, sí. Es que yo lo que me estoy dando cuenta es el lenguaje, ¿no, pastor? O sea, la manera de cómo se comunica el espíritu. En el mundo, nada más los seres humanos nos podemos comunicar, es el lenguaje. El lenguaje se manifiesta con la comunicación de nombrar de nombrar las cosas con la palabra. Y aquí nos damos el espíritu también, o sea, el espíritu, independientemente de que tenga cuerpo o no tenga cuerpo, se puede manifestar con el lenguaje. O sea, nada más el ser humano se puede manifestar, pero nos damos cuenta que probablemente lo que nos da la manifestación de comunicación espiritual es el lenguaje, y al nombrar las cosas es la palabra. Por eso entendemos la Biblia, por eso tenemos de respaldo la palabra de Dios y la revelación que nos da en un momento. Y aún el enemigo estaba usando las palabras también en algunas veces de quien poseía, porque era la lucha entre la naturaleza humana más el ser espiritual perverso que estaba en ellos, que era el medio de comunicación. Tal vez también era esa voz audible que venía de aquel ser a través de estas cuerdas vocales. ¡Qué tremendo! Y es que el enemigo es crítico. ¿Ok? Recordaremos, por ejemplo, al endemoniado gadareno. Ustedes y yo conocemos la historia. ¿Qué sucedió? Era un hombre que no podía ser sujetado, andaba desnudo. Las cadenas que le habían colocado todas estaban rotas. Pero cuando Jesús pasó por ahí, inmediatamente el enemigo, es decir, este hombre, corrió a Jesús. Se pudo haber ocultado, pudo haberse perdido, pero ¿cuál era el punto? La autoridad y la soberanía del Señor estaban ahí. Así que vino para decirle, aquí estoy. Comenta Adrián. Dice, Satanás pretendió apantallar a los oyentes, como diciendo, miren, yo sé quiénes son ellos. El Espíritu Santo no necesita publicistas para impactar a nadie. Dice, yo soy más poderoso, pues me anticipo. Es como el chismoso, yo sé lo que ustedes no saben. Así es. Pues ese era su interés prioritario. No era la promoción del Evangelio, era servirse del Evangelio para sus propios intereses. ¿Y qué sucede entonces? Hay dos cosas que estábamos hablando. Segunda de Corintios 4:4. Esta es la razón fundamental por la cual la joven no poseía voluntad, no tenía control sobre su propia mente. Esto es lo que sucede cuando alguien es poseído. Hay una lucha interna entre el ser natural de la persona y aquel que está dentro tomando el control. Segunda de Corintios 4:4, por favor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo tiene dos aspectos esenciales a lo largo de toda su historia. La primera es tratar de inhibir su capacidad de pensamiento, es decir, cegarles, impedirles ver la verdad, conocer la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad te hace libre. Y mientras esa oscuridad o ignorancia esté ahí, jamás podrán tener la oportunidad de ser libres, a menos que un creyente o el Espíritu Santo, al usar la palabra, traiga libertad. Y la otra, el enemigo siempre los va a atar. Esa es una de sus características. La mayoría de los que no conocen al Señor y tienen este tipo de prácticas siempre están atados a
ese continuo estilo de vida que tienen. No lo pueden romper, no pueden desligarse. Cada vez más parecen más apretado el lazo. Cada vez están más intensos en su situación y su mente ya no razona de igual manera. Su voluntad ya no es la que años antes representaba. El enemigo siempre paga mal, promete mucho y paga poco, pero cobra una factura demasiado cara. Qué terrible. Así que el enemigo siempre va a tratar de impedir que las personas tengan acceso a la verdad. Y uno de sus medios o mecanismos favoritos es darle a la persona lo que desea, lo que su inclinación busca. Ustedes percátense que la expansión de todo cuanto representa la vida esotérica en todas sus manifestaciones es cada vez más amplio el espectro de este tipo de cosas. Antes veías ciertos anuncios en la calle, hoy no, hoy ya lo tienes en todas las redes sociales de una manera abierta, contundente. Pero qué increíble. Si esta chica tenía el espíritu de adivinación, ¿por qué no adivinó que iba a ser libre? Quiere decir entonces que el enemigo no tiene toda la verdad ni todo el conocimiento, está limitado. Si el enemigo hubiese entendido que permitirle a esta chica acercarse a los siervos del Altísimo representaría un agudo contraste contra sus intereses, le impediría haber ido con ellos. Pero nunca el enemigo se imaginó que su medio para manipular, para tratar de propiciar que otros conocieran la adivinación, sería el medio para que no solo esta chica fuera libre de esa esclavitud espiritual, sino que otra gran mayoría también viniera al conocimiento del Señor. ¿Cómo lo hizo Pablo entonces? Eso es muy importante. Porque pasaron días. Lucas no especifica el tiempo, solo menciona días. Y tenemos entonces que entender que esta chica no estaba hablando algo contrario. Pero dice después que Pablo, ya teniendo una molestia interna, a veces el espíritu, el discernimiento, el Espíritu Santo toca tu corazón y no sabes realmente el por qué, pero hay algo que te incomoda. Tu mente no lo puede discernir con claridad, pero hay algo dentro de ti que dice, no, para, detente, haz esto. Y yo creo que Pablo, moviéndose en la vía del Espíritu, entonces el don de discernimiento fue el primero que brota para poder decir, esto no es correcto. Pablo no consideró el problema social como prioritario, como algunos en la iglesia creen que debe ser la prioridad del evangelio social antes que el espiritual. El espiritual es la prioridad en la vida de la iglesia antes que lo social. Así que Pablo pudo haber percibido el costo que vendría como resultado de tomar una acción. Pero viene otra pregunta. ¿Cómo hizo Pablo? ¿Fue una invención personal o verdaderamente estaba en obediencia y fidelidad a la palabra que había recibido? Si nosotros tomamos la palabra como la norma de nuestra vida, de nuestra conducta, será entonces el respaldo que Dios hará también con nosotros. Vamos a ver algunos textos que Pablo conocía. Mateo 10:8, otro Marcos 16, 17 y 18 y otro Lucas 10, 19, por favor. Esta es una autoridad delegada no a los discípulos, no solo a los apóstoles. Estas palabras que vas a leer son una declaración para todo creyente en todo tiempo. La palabra no ha perdido su capacidad, poder o vigencia. La palabra del Señor es permanente y es eterna. El cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, pero
Sus palabras jamás perderán su vigencia. Mateo 10:8, por favor. 10:8, aquí están las citas. Anticípense, por favor, así nos vamos rápido. Aquí están abajo. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No, hay que cobrar. Tenemos que cobrar. ¿Qué dice el Señor? Esto no es tu habilidad o capacidad. Tú recibiste este don. Por consiguiente, tu responsabilidad es compartirlo gratuitamente. Pero, ¿y de qué voy a vivir? ¿Tengo que vender el don? No. Es como si el pastor cobrara por predicar. Imagínate que yo les dijera, $50 la clase. No, o sea, es increíble. Pero ve, se ha tergiversado tanto el pensamiento y el mundo nos ha permeado tanto que hoy le pagamos a quienes vengan y nos canten. Le pagamos a otros para que vengan y nos hagan reír. Les pagamos en la iglesia para que vengan y nos profeticen. Les pagamos para que vengan y oren por sanidad de nosotros. Estamos mal. Pero cuando tú sirves al Señor, Él proveerá lo que tú necesitas y a veces nos da más de lo que pedimos o entendemos. ¿Sí? ¿Qué dice? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resuciten muertos. Esas son características que tú y yo tenemos acceso el día de hoy. La pregunta es, ¿nos atrevemos? Yo me he atrevido a orar por 2 o 3 muertos y ¿qué creen? No se han levantado. Pero eso no limita mi fe para seguir orando para que un buen día se... ¿Y qué tal que el día que se levante uno? A lo mejor yo soy el que me caigo. O me hará falta fe para decir, yo sabía que no se iba a levantar. No, he orado pidiendo que Dios lo levante, como dice ahí. Pero no ha sucedido. Pero sigo creyendo que Dios puede hacerlo. Ok, siguiente lectura, Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que... Estas señales, fíjense bien, qué claro. Una señal que es una evidencia. Es un parámetro que define las cosas. Vamos. Estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? En Jesús. En mi nombre. A quienes creemos, es decir, cada creyente tiene la capacidad potencial de experimentar lo que vamos a leer. Todo creyente. Sigue, por favor. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo? ¿Qué hizo Pablo? Pablo dijo, en el nombre de Jesús, pero fíjense bien, Pablo no le habló a la joven. Pablo le habló al espíritu que gobernaba a la joven. Es muy distinto. Ya veremos después cómo se tratan los endemoniados, porque a veces queremos imponerle las manos y vamos a orar por ellos como si estuvieran enfermos. No, es muy distinto. Vamos adelante, por favor. Qué tremendo. Hay formas de hacerlo. Hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas, algo que necesitamos volver a enseñar, a buscar. Porque una es la llenura del Espíritu y otro es el bautismo del Espíritu Santo en lenguas. Hoy está disponible y necesitamos seguir buscándolo. El bautismo es uno, la llenura es cuantas veces la necesitemos. Yo cada día, por lo general, siempre digo, Señor, lléname. Te necesito, Señor, para poder servirte. ¿Sí? Adelante. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es una autoridad delegada legítimamente para nosotros los creyentes. Jesús dijo al que cree. No está hablando los 12, no está hablando en la etapa apostólica. Él está diciendo un amplio renglón que abarca hasta nuestros días al que cree. ¿Sí? Lucas 10:19, por favor, antes de concluir. He aquí os doy potestad
y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Es uno de mis textos favoritos. Quisiera leer nada más algo del Marcos. Dice aquí. ¿De cuál Marcos? De ese, de la Biblia sí. De la Biblia sí, de los otros ninguno. Del capítulo 16 que leímos. Dice, tomar serpientes en la mano, beber veneno no se debe convertir en un rito ni en una prueba divina. Así es. A fin de probar la espiritualidad de uno. Esas son promesas dadas a los creyentes que encuentran tales peligros en su servicio a Cristo. Es pecado poner a prueba a Dios al arriesgarse a persecuciones o peligros innecesarios. Claro, eso es algo que nosotros necesitamos estar conscientes, que no es para tratar de cerciorarnos si Dios lo hará. Hay una iglesia en Texas que sus rituales es un montón de serpientes y se las ponen en el cuello, se las ponen aquí. Si no te pica, es que si eres de Dios. Y si te mordió, pues ya te fuiste al cielo porque ya perdiste, ¿no? O sea, qué increíble, qué increíble. Entonces, tenemos que darnos cuenta entonces que Dios nos ha enviado con un equipamiento para la guerra. La guerra espiritual que tú y yo vivimos es crítica, es dura, demandante, pero las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Pero nosotros necesitamos aprender a usarlas. Necesitamos recordar que el Señor nos ha dado un respaldo legal divino para actuar. Así que si hay un endemoniado, en el nombre de Jesús necesita ser liberado. O hay un enfermo, tú y yo oramos por enfermos. Resucitad muertos. Bueno, eso tendremos que irlo viviendo. Pero esta clase nos debe dejar grandes lecciones. El enemigo es tan hábil y sutil que puede ser capaz de entrar en cierta relación con la iglesia. Tenemos también un conflicto que es necesario avivar el fuego de nuestro amor y pasión para que el discernimiento, el don, el fruto del Espíritu pueda ser una realidad y movernos en eso. Y entonces tomar acciones, atrevernos a hacerlo en el nombre del Señor. De otra manera no sucederá. No hay tiempo para tanto, ya nos fuimos largos, así que comentarios para concluir. Excelente. Pues algunos de ustedes diríjanos en oración, por favor. Saludos a todos aquellos que han estado con nosotros a través de las redes. Que el Señor les llene, les bendiga y estaremos en contacto. Por favor, diríjanos en oración algunos de ustedes. Bendito Dios, bendecimos tu nombre, Señor. Sí, Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de aprender, bendito Dios, a discernir cada palabra, cada persona que nos cruzamos en nuestras vidas. Sí, Dios, Señor. Bendecimos tu nombre, te pedimos que todo lo que hemos aprendido, bendito Dios, también lo llevemos a la práctica. Sí, Señor. Que tú nos hagas hombres temerosos de ti, caminando en tu palabra, Amén. en tu voluntad. Y avívanos, bendito Dios, con el fuego de tu Santo Espíritu. Amén. Sí, Dios. Señor, lo necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Amén. Señor. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga.